Ministerio Público, tiene usted la palabra. Su señoría, solicito permiso para ponerme de pie a efecto de formular solicitud de vinculación a proceso. Sin ningún problema. Gracias. Su señoría, esta fiscalía solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por la probable participación en el delito de homicidio calificado agravado en perjuicio del señor Alejandro Campos Rodríguez, en virtud de que obran datos de pruebas suficientes que permiten establecer el hecho materia de la imputación, toda vez que el día 21 de diciembre del año 2014, siendo aproximadamente las 4 de la mañana, la señora Raquel, al interior de su domicilio, se dirige hacia su cocina, toma un cuchillo marca 3 claveles y arremete contra su marido, causándole 2 heridas, una en el área derecha de la espalda baja, la otra en el área del pecho, herida que hoy se sabe fue la causante de muerte del señor Alejandro. Todo lo anterior se desprende de los siguientes datos de prueba. La Fiscalía cuenta con el dictamen de necropsia realizado el 24 de diciembre del año 2014 por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, y de cuyo informe podemos desprender que el señor Alejandro muere entre las 4 y las 6 de la mañana del día 21 de diciembre del año 2014. Que el señor Alejandro fue presentado con 2 heridas causadas con arma punzocortante, una en el área lumbar derecha, la otra en la cara anterior del tórax. Asimismo, de dicho informe se desprende que el señor Alejandro muere como consecuencia de una herida causada con arma punzocortante, específicamente hablando de la que ha sido señalada en la cara anterior del tórax. Por otra parte, se tiene el informe policial de Alberto Jesús Olavarrieta, quien en compañía de Javier Ibarra Vasco, en el lugar de los hechos entrevistan a la señora Cristal Fernández, vecina y amiga de la señora Raquel, de cuyo informe podemos desprender que la señora Raquel fue quien arremetió contra el señor Alejandro, causándole las heridas ya descritas. Asimismo, de este informe se desprende que en el lugar de los hechos fueron encontradas 2 evidencias materiales, a las cuales me referiré posteriormente. Por otra parte, tenemos la entrevista realizada a la señora Raquel Castillo Padilla ante el Ministerio Público y en presencia de su defensa, y de cuya entrevista se puede desprender que el señor Alejandro y la señora Raquel eran un matrimonio, que la señora Raquel y el señor Alejandro habían estado discutiendo previamente a la sucesión de los hechos, en virtud de que el señor Alejandro estaba esperando un hijo con otra mujer, situación que nunca pudo consolidarse durante 10 años de matrimonio entre Raquel y Alejandro. Por otra parte, de dicha entrevista también se desprende que es la misma señora Raquel quien acepta haber ido a la cocina y haber tomado el arma con el cual se le causaron las heridas al señor Alejandro. Por otra parte, tenemos la entrevista realizada a la señora Cristal Fernández, y de la cual se puede desprender que la señora Raquel y el señor Alejandro eran un matrimonio ya consolidado, que la señora Raquel, la madrugada del 21 de diciembre del año 2014, acude al domicilio de la señora Cristal Fernández a solicitarle ayuda porque, a palabras de ella, la había regado. Asimismo, cuando la señora Cristal acude al domicilio de la señora Raquel como respuesta de la solicitud de ayuda de esta, se encuentra en el piso desplomado el cuerpo del señor Alejandro, inconsciente y ensangrentado. Por otra parte, la Fiscalía cuenta con 2 evidencias materiales, como lo son el cuchillo marca 3 claveles con el cual se le causaron las heridas causantes de muerte del señor Alejandro, así como la camisa que el señor Alejandro portaba el día de los hechos. Ambas evidencias encontradas en el lugar de los hechos con restos biológicos del señor Alejandro Campos. De los anteriores datos de prueba, se puede justificar el hecho materia de la imputación, así como la probable participación de la señora Raquel Castillo Padilla como autora material del delito de homicidio calificado, en virtud de la utilización de un cuchillo que le otorgó superioridad respecto de Alejandro, quien no poseía ningún arma u objeto alguno que le permitiese defenderse del ataque de Raquel, y agravado en virtud de la relación de parentesco que existía entre la imputada Raquel Castillo Padilla y el hoy occiso, el señor Alejandro Campos, actualizándose así las hipótesis contenidas en los artículos 123, 124, 125, 128 y 138, fracción primera, del Código Penal para el Distrito Federal.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de que se consideran satisfechos los requisitos del artículo 19 constitucional en relación al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que no nos encontramos ante ninguna actualización de causa alguna de excluyente del delito como causa alguna de extinción de la acción penal, esta Fiscalía reitera su petición de vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cual. Muchas gracias. Defensa, Esta defensa pide permiso para ponerse de pie. sin problemas. Gracias. Su señoría, la defensa quiere solicitar la no vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que se encuentra en este presente caso un excluyente de delito consistente en legítima defensa, en términos del artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que en la madrugada de los hechos mi representada tuvo que tomar lo más cercano a la mano para defenderse del ataque a golpes del señor Alejandro Campos, tomando un cuchillo y enterrándose. Y siendo los hechos de la madrugada los siguientes: el señor Alejandro Campos llegó un 21 de diciembre del 2014 a su domicilio, donde empezó una discusión con la señora Raquel. Durante la discusión, el señor Alejandro dijo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Más vale que vayas viendo cómo son las cosas aquí para que te vayas a buscar otro lugar donde vivir. Después de decir esto, el señor Alejandro dio 2 bofetadas a la señora Raquel y después la tiró al piso. La señora Raquel, levantándose y yéndose a la cocina, pudo ver cómo momentos después el señor Alejandro se acercaba también a la cocina, y una vez ahí en la cocina el señor Alejandro le dio 2 bofetadas más a la señora Raquel Castillo. Su señoría, aquí fue donde mi representada, actuando de manera instintiva y para repeler los golpes del señor Alejandro, tomó un cuchillo y se lo enterró. Esto se puede corroborar con la entrevista del Ministerio Público a mi representada en presencia de su defensa. Y también podemos observar que de esta entrevista se desprende que durante 10 años de matrimonio, 8, mi representada Raquel Castillo sufría de golpes por parte del señor Alejandro Campos. Esto se corrobora también con la entrevista a Cristian Fernández, donde podemos notar primeramente que la señora Raquel Castillo, en la madrugada de los hechos, fue la que llamó al servicio de emergencias, que Raquel Castillo se encontraba muy nerviosa y llorando en la madrugada de los hechos, y que por último, no era la primera vez que el señor Alejandro le daba golpes a la señora Raquel. Su señoría, en la carpeta de investigación obran también fotografías de golpes anteriores que el señor Alejandro le había dado a Raquel Castillo, tanto en hombro izquierdo como en pierna izquierda. Y también hubo un informe médico de los golpes que recibió en aquella noche, informe médico otorgado por el Hospital Santa Prisca. Su señoría, por los hechos antes expuestos por esta defensa, podemos notar que mi representada Raquel Castillo actuó en legítima defensa en términos del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que, primeramente, el señor Alejandro estaba golpeando con el puño a la señora Raquel. Que segundo, la señora Raquel jamás golpeó o puso en peligro la vida del señor Alejandro Campos para que éste arremetiera en golpes en contra de ella. Tercero, que debido a la corpulencia del señor Alejandro Campos, midiendo 1,80 centímetros de estatura y pesando 80 kilogramos, la señora Raquel tuvo que utilizar un cuchillo, que fue lo más cercano que encontró a la mano, y enterrárselo al señor Alejandro Campos, debido a que, por su corpulencia, no hubiera podido repeler el ataque a golpes del señor Alejandro con sus propias manos. Y por último, que la señora Raquel no medió y no provocó de ninguna manera el ataque a golpes del señor Alejandro Campos contra ella. Por estos hechos presentados, su señoría, esta defensa reitera su solicitud de no vinculación al proceso, debido a que en este caso se presenta un excluyente del delito consistente en legítima defensa. Y así, no actualizando uno de los términos expuestos en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Muchas gracias. Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, señoría, pido permiso para ponerme de pie a efecto de solicitar mi asunto. Sin ningún problema. Su señoría, esta fiscalía solicita la medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla, toda vez que será vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado agravado en razón del parentesco. Independientemente, su señoría, de la oficiosidad de la prisión preventiva para los casos de homicidios dolosos, contemplada en el artículo 19 constitucional, así como en el artículo 167, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta fiscalía considera
que existe tanto un riesgo de sustracción de acción de la justicia por parte de Raquel Castillo Padilla, asimismo como un riesgo para la protección de la testigo Yanina Domínguez. Respecto del riesgo de sustracción, señoría, debe analizarse en primer lugar la falta de arraigo con la que cuenta Raquel Castillo Padilla en la Ciudad de México. De la entrevista realizada a Raquel Castillo Padilla se desprende que su asiento de familia se encuentra en Navolato, Sinaloa, es decir, fuera de la Ciudad de México, donde viven sus padres con quienes mantiene un contacto habitual. Asimismo, la señora Raquel Castillo Padilla vive sola, no tiene dependientes económicos y no tiene hijos. Es decir, no cuenta con razones reales para permanecer en el lugar donde será juzgada. No cuenta con un arraigo fortalecido que le garantizaría a este tribunal su presencia en la Ciudad de México a lo largo de todo el proceso. Aunado al anterior, de la misma entrevista a Raquel Castillo Padilla y de la entrevista realizada a la magistrada Gabriela Enríquez Pons, se desprende que desde hace 2 años ha fungido como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y por ello se concluye que Raquel Castillo Padilla cuenta con la solvencia económica suficiente que le facilitaría abandonar el lugar donde va a ser juzgada. Por otra parte, debe también analizarse el máximo de la pena aplicable para el caso concreto. El artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal establece un máximo de hasta 50 años a quien resulte responsable por el delito de homicidio calificado, siendo este, su señoría, el delito que se le está hoy imputando a Raquel Castillo Padilla, y además tomando en consideración la gran cantidad de años que podría ser privada de su libertad Raquel Castillo Padilla, se desprende, por ello, que existen motivos fundados para creer que la imputada se sustraerá de la acción de la justicia, abandonará la Ciudad de México para evadir la pena antes descrita. En otro rubro, debe analizarse el riesgo que existe para la testigo Yanina Domínguez, toda vez que de la entrevista realizada a dicha testigo se desprende que Raquel Castillo Padilla le ha llamado constantemente, insultándola y amenazándola sobre dar testimonio en contra de ella. Por ello, existen también motivos fundados para creer que Raquel Castillo Padilla puede cometer en contra de Yanina Domínguez un acto que afecte o su integridad física o incluso su vida. Respecto de la proporcionalidad de la medida cautelar, es por los riesgos anteriormente comentados y expuestos que esta Fiscalía considera que la única medida cautelar que puede garantizar tanto la no sustracción de acción de la justicia por parte de la imputada, así como la protección a la testigo Yanina Domínguez, es la prisión preventiva. Por lo anterior, su señoría, esta Fiscalía reitera su solicitud de medida cautelar consistente en la prisión preventiva en contra de Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, defensa. Solicito permiso para desplazarme en sala. Sin ningún problema. Gracias. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ya que considera que la prisión preventiva es una medida excesiva para este caso en particular, toda vez que no se debe de perder de vista el principio de excepcionalidad que rige a la prisión preventiva, el cual nos dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar este tipo de medidas cautelares cuando otras no sean suficientes para garantizar los fines del proceso. Y esta defensa considera que en este caso en particular hay otras medidas capaces de garantizar tanto la presencia de Raquel Castillo Padilla al presente proceso como la seguridad de los testigos, riesgos que el Ministerio Público ha sobreestimado, no obstante el principio de objetividad que lo rige. Para argumentar un posible riesgo de fuga de Raquel Castillo Padilla, la Fiscalía hace referencia a 2 factores. El primero, que Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo al lugar de los hechos, y el segundo, que la pena que enfrenta es muy alta. Respecto del primer argumento, su señoría, es ilógico pensar que Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo a este lugar por el único hecho de que sus padres viven en otra entidad federativa, toda vez que de la entrevista que se le realizó a Raquel Castillo Padilla se desprende que Raquel Castillo Padilla nació en esta ciudad y aquí ha hecho toda su vida. Asimismo, de la entrevista de la magistrada Gabriela Enríquez Pons, se desprende que Raquel Castillo Padilla actualmente cuenta con un empleo en el Tribunal de Justicia de esta ciudad. Asimismo, es aquí donde ya cuenta con un domicilio fijo, el cual ya fue proporcionado a este tribunal al principio de la audiencia.
Asimismo, la Fiscalía hace mención a que hay riesgo de que Raquel huya, ya que tiene los medios económicos para hacerlo, debido a que su empleo es bien remunerado. Sin embargo, su señoría, es este factor el que aumenta el arraigo de Raquel Castillo Padilla a esta ciudad, ya que su empleo no solo es bien remunerado, sino que además es de difícil acceso. Por lo tanto, ella no abandonaría su empleo. Asimismo, el segundo factor que toma en consideración la Fiscalía es la pena a la que se puede hacer acreedora a Raquel Castillo Padilla. Por lo que este elemento no se puede analizar aisladamente y no es razón suficiente para considerar que hay un riesgo fundado. Además, si se toma en cuenta la penalidad de que Raquel Castillo Padilla, del delito que Raquel Castillo Padilla está siendo procesada, se estaría dando por hecho de que Raquel va a ser declarada culpable y va a ser sentenciada a prisión. Y eso es algo que la Fiscalía no puede aseverar, pues ante todo se debe de respetar el principio de presunción de inocencia que protege a Raquel Castillo Padilla, el cual se encuentra tanto en nuestra Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, para imponer la prisión preventiva es necesario analizar la conducta que ha tenido Raquel Castillo Padilla durante este proceso y durante procesos anteriores, por lo cual, su señoría, le hago saber que Raquel nunca ha estado procesada anteriormente y en este proceso ha cooperado en todo con las autoridades. De hecho, de la entrevista que se le realizó a Raquel Castillo Padilla, tanto a Cristal Fernández y del reporte policial, se desprende que fue ella quien el día de los hechos acudió con su vecina Cristal Fernández a solicitarle que llamara a emergencias. Y no obstante con eso, ella esperó a que llegara a emergencias, así a que llegaran las respectivas autoridades. Y a partir de ese momento, ella ha cooperado en todo con las autoridades, tanto ministeriales como judiciales. Ella nunca ha tratado de evadir la justicia. En un segundo plano, la Fiscalía hace referencia a que es necesaria la imposición de la prisión preventiva para proteger a su testigo Yanina Domínguez. Sin embargo, las supuestas amenazas a las que hace alusión la Fiscalía únicamente tienen su sustento en el dicho de Yanina Domínguez. Y esto es insuficiente para considerar que hay un riesgo fundado de que se cometa un acto en su contra. Por todo lo anterior mencionado, su señoría, esta defensa considera que para la presentación de Raquel Castillo Padilla a este proceso, así como para garantizar la seguridad de los posibles testigos del Ministerio Público, basta con que se apliquen 3 medidas cautelares. La primera, la presencia de Raquel Castillo Padilla a este recinto a firmar una vez por semana, el resguardo de Raquel en su propio domicilio en horas no laborales, y la tercera, que aunque Raquel no tiene intención de dañar a la señora Yanina Domínguez, no tiene inconveniente en que se le imponga la prohibición de acercarse a ella. Por todo lo anterior, su señoría, esta defensa solicita que no se imponga la prisión preventiva. Es todo, su señoría. Muchas gracias.